La Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Internet es el campo de batalla más grande que ha conocido el hombre, y sus consecuencias son todavía impredecibles. El 11 de septiembre inauguró la era del espionaje institucionalizado y nadie está a salvo de él. Es por nuestra seguridad, afirman. Así el siglo XXI pasará a la historia como el tiempo de la gran paradoja, como el siglo en que la seguridad nos llevó a la guerra. Son sentencias que podemos encontrar en El Quinto Elemento, el último libro de Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, consejero delegado de Ocio Networks y del Grupo Gestiona, presidente de la revista Capital y la Fundación Marqués de Oliva, y vicepresidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet. Es sin duda alguien que conoce muy bien los secretos, o mejor dicho, las cloacas de Internet. Alejandro, bienvenido a Boira. Muchísimas gracias. Ya estamos, como dice este libro, como dices tú en tu libro, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que sí, en una guerra mundial distinta, de baja intensidad y a través de las redes, pero que efectivamente hay distintos bloques y hay un montón de países que están ya en una actitud de guerra entre ellos sin ningún tipo de dudas. De guerra entre ellos. Pero hablamos de una guerra, para entendernos, una guerra de armamento, una guerra bélica o una guerra informática, cibernáutica. Hablamos de una guerra informática, pero es una guerra que en determinadas ocasiones y en determinados momentos acaba por ser una guerra física. Es decir, casos como el del virus Stuxnet entre Irán y la dupla de Israel y Estados Unidos acaban teniendo un daño físico y un daño claro. Hoy en día hay una alta posibilidad de tener unos atentados terroristas en los próximos años que, comenzados y llevados a cabo a través de la red, el daño que provocan no es dentro de la red, sino es muy real. Y hablamos de centros de electricidad, de centros de depuración de agua, de control de semáforos, de centrales nucleares, de un montón de sistemas que están conectados a la red, que son vulnerables y que son atacables, de manera que ya se está trabajando por parte de criminales, de terroristas y determinados grupos en acceder a estos sistemas. ¿El Estado Islámico cómo está dentro de esta guerra cibernáutica? ¿Cuál sería el papel que juega? Bueno, el Estado Islámico está utilizando la red para reclutar gente. De hecho, por mucho que nos pueda parecer curioso, 20.000 personas en el año 2015 han accedido desde Europa hasta Siria para unirse al Estado Islámico. Es una paradoja porque en un mundo en el que tenemos cientos de miles de personas que quieren entrar a Europa, tenemos algunos europeos que a través de vídeos de YouTube, de mensajes en redes sociales, se creen una propaganda que les dibuja unas personas idealizadas de éxito social, que tienen fama y dinero porque se han unido al Estado Islámico, y acaban creyéndoselo hasta tal punto de ir allí y acudir allí y coger las armas con ellos. Volvamos a lo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál sería el objetivo de esa Tercera Guerra Mundial? ¿El petróleo, los recursos? ¿Cuál es el gran objetivo de esa Tercera Guerra? ¿Por qué están peleando? Los objetivos son todos. Este libro se llama El Quinto Elemento precisamente porque hemos pasado en el campo de batalla militar de la tierra al mar después, al aire, al espacio, y finalmente lleva a la cibernética, el elemento Internet, que es el democratizador, es el elemento que reúne a todos. En el último de los elementos, si lo miramos desde un prisma militar, bélico, que era el espacio, solo unas pequeñas naciones, unas pocas naciones podían competir en él. Había que tener recursos, había que tener tecnología si queríamos entrar dentro de la carrera espacial. Hoy en día Internet cambia todo ese paradigma y lo democratiza. Un pequeño país que no tiene dependencia tecnológica, que no tiene sus grandes sistemas conectados, es mucho menos vulnerable a través de Internet que la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos. Hoy en día un país como España tiene 8.000 puntos de infraestructura críticas que tiene que defender, y que tiene que defenderlos de países enemigos, de países amigos que también están mapeando con sus servicios de inteligencia nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, para tener información en caso de conflicto, o de simple y llanamente criminales y terroristas. Porque se puede hackear absolutamente todo. Hay dos tipos de sistemas informáticos, los que ya han sido comprometidos y los que lo van a ser próximamente. Nada es seguro, todo es accesible, a todo se accede, y si un grupo de chavales desde la Universidad de Pekín acceden y toman control de un satélite militar norteamericano a 40 o 50 kilómetros de altura, ¿qué no va a lograr unos servicios de inteligencia o unos terroristas o criminales que tienen formación y tienen las herramientas tecnológicas para ello? Todo es vulnerable, empezando, por supuesto, por nuestros teléfonos móviles, aunque no lo creamos. A ver, explícame eso. ¿Qué quieres decir? ¿Que cualquier empresa me puede espiar a través de mi teléfono móvil? ¿Cualquier agencia
de espionaje, cualquier agencia de contraespionaje. Hoy en día los teléfonos móviles son un commodity en el que llevamos nuestra vida, llevamos nuestros mensajes de WhatsApp, nuestras llamadas enviadas y recibidas, hablamos por ellos, tenemos el correo electrónico, son aparatos altamente inseguros y de todas las marcas hay exploits, hay exploits del día cero, que son vulnerabilidades de software no conocidas por parte de ni siquiera el fabricante de ese mismo software, que se venden en el mercado negro y que compran a la vez, y eso es realmente curioso, organizaciones criminales o servicios de inteligencia de un montón de países. Compran al mismo proveedor esa misma herramienta con muy distinta utilidad para unos y otros. Los criminales para poder conseguir tu tarjeta de crédito, infectarte con algo o poder tomar control de tu sistema, y las agencias de información con el objetivo de poder acceder a tu contenido y tu información si en algún momento es relevante. Todo es accesible y llega a poco más o menos que ser un commodity. Si creemos que lo que llevamos en nuestro teléfono, por el hecho de tenerlo en el bolsillo, está a salvo, estamos tremendamente equivocados. Que lo saben absolutamente todo, nuestras cuentas, nuestras fotos, con quién hablamos, todas nuestras conversaciones. E incluso detrás de una apariencia inocente, ¿no?, de un juego como Angry Birds o Clash of Clans, ¿no?, que son número 1 de descargas ahora mismo, podría estar la CIA o el FBI. Bueno, hay muchas agencias de inteligencia que utilizan este tipo de juegos para obtener datos. De hecho, no ya juegos. Por ejemplo, la aplicación más descargada de Android, que tiene el 85% del parque de los móviles, de los smartphones en Europa, es una aplicación de linterna que, si uno mira qué hace realmente esa aplicación, accede a tus contactos, a tu geolocalización, a tus correos electrónicos, y dices, ¿y por qué una linterna, que lo que tiene es la utilidad de alumbrarme un poquito en la oscuridad, de repente está haciendo todas estas cosas? Todo es tan nuevo que no nos hacemos las preguntas correctas. Las preguntas correctas. ¿Y cuáles serían las preguntas correctas? Las preguntas correctas es valorar primero todos los avances tecnológicos que están ocurriendo. Primero valorar si realmente son necesarios y si realmente los necesitamos. No abrazar la tecnología per se porque llega algo nuevo y hay que utilizar algo nuevo. Yo creo que hay que pararse y reflexionar y decir, las gafas de Google, qué chulo, tal cual, las necesito, qué me aporta, qué invasión a mi privacidad pueden hacer, qué podría hacer alguien que tuviera un acceso no autorizado a estas gafas. Hay que hacerse esas preguntas para tomar decisiones y muchas veces, por supuesto que la vida siga su rumbo y adoptar todas estas novedades, pero siendo conscientes de que algunas son intrusivas y de que todas son vulnerables. Pero Alejandro, alguien se puede preguntar, si no tengo nada que esconder, tampoco tengo nada que temer, ¿no?, que me espíen. Bueno, la privacidad es un derecho fundamental, y la intimidad es un derecho fundamental. Hay una frase muy conocida de los años 60 que decía, el que renuncia a privacidad por seguridad no merece ni la una ni la otra. Pero luego, aunque podamos pensar, y hay mucha gente que a mí me lo dice, efectivamente, oye, yo no soy un narcotraficante, no tengo nada que esconder en mi teléfono móvil, todos tenemos una intimidad que esconder, pero aunque creas que no es ya solamente por ti, es también por las personas que tienen contacto contigo. La manera más fácil de vulnerar un sistema, por ejemplo, de una empresa, es acceder a un terminal móvil de una de las personas. Aunque tú creas que no tiene interés o que no tiene sentido el que accedan a tu terminal, puede que no seas tú el interesante, que sea solo la puerta de entrada para poder acceder y tener contacto con otras personas de tu círculo. Efectivamente, si yo soy un joven estudiante y no soy un político conocido, ahora que estamos en plena efervescencia política, o no soy un delincuente y creo que no tengo nada que temer, el acceso a ese terminal puede ser simplemente por una persona que está en contacto contigo, que sí que tiene una significación y un interés para, por ejemplo, los servicios de inteligencia, o simplemente conseguir tu tarjeta de crédito es ya una motivación suficiente para criminales o para personas amigos de lo ajeno que están también utilizando la tecnología y que son early adopters en este tipo de mundo para poder utilizar las herramientas. ¿Y cómo nos podemos defender entonces? ¿Cómo podemos impedir ese acceso a toda la información que tenemos en el teléfono móvil o en la nube? Es imposible. Es imposible. Hoy en día yo creo que hay que ser conscientes de que la información no se puede esconder, que si realmente es una información empresarial, política o económica importante que alguien pueda tener interés en acceder a ella, va a acceder a ella, y yo lo que sugiero es dejarla muy visible y muy fácilmente accesible, pero utilizar herramientas criptográficas para tenerla codificada. No es ya tan importante el esconderlo, hoy en día no se puede esconder nada con la nube, con los teléfonos móviles, no hay nada que esconder y todo es vulnerable. Es más fácil que cuando accedan a ello no puedan leerlo y les cueste años de trabajo de criptarlo. A mí, Alejandro, hay cosas que dices en el libro que me inquietan, me inquieta bastante. Dices que es posible hackear un avión. Sí, claro, y ha ocurrido ya.
¿Ha ocurrido ya? Sí, lo que pasa que son esas noticias que los medios de comunicación intentan que vivamos más felices o no son tan portada de periódico y pasan un poco desapercibida. Hace tan solo 4 o 5 meses el avión del presidente del Congreso de los Diputados en Polonia sufrió un ataque informático y cuando estaba rodando por una terminal a punto de despegar, unos segundos antes, por el ataque informático que había sufrido y por la seguridad futura del vuelo, abortó el aterrizaje y se quedó en tierra. Hoy en día los sistemas son vulnerables, los aviones todos queremos que nos den wifi. Hombre, si es gratis mejor, ¿verdad? Pero todos queremos volar conectados a Internet y eso en sí es una vulnerabilidad. Cuando ocurrió el desastre del vuelo de Germanwings, efectivamente, que acabó cayendo en los Alpes por aquel tipo que estaba un poco de la olla y quiso suicidarse y ya matar a las 200 personas que iban en el avión, a mí me alertó mucho que se decía, bueno, a partir de ahora que las torres de control puedan tomar de manera remota el control del avión por si un piloto se vuelve loco. Conmigo que no cuenten para subir un avión si eso ocurre. Porque eso quiere decir que cualquier grupo terrorista, si toma el control de una torre de control que controla a su vez 50 o 60 aviones, los puede tirar para abajo. ¿Tú te crees, Alejandro, la versión oficial de que este tipo era un chiflado y que hizo estrellar el avión porque él quiso y nada más? Yo no tengo ni idea. A mí me parece que pasan cosas muy raras en el mundo últimamente. También tenemos ahora, hace poco, lo del avión en Egipto, que, hombre, tiene toda la pinta de no ser un accidente, desde luego, ¿no? A mí lo que sí que me inquieta es que tecnológicamente esa dependencia que como sociedad empezamos a tener más y más de la tecnología contrae unos riesgos. La tecnología es como el yin y el yang y tiene una parte que es maravillosa, pero otra parte en la que no estamos trabajando tanto, que es la mala utilización de esas herramientas, y hasta que no pase algo gordo, un 11 de septiembre tecnológico, pues no va a ocurrir. Cuando ocurrió el 11S se creó una industria total de seguridad en los aeropuertos. Hoy en día tú te vas a volar a Nueva York, te ponen ahí unos escáneres en 3D brutales, levantas los brazos, antes pasabas un control metálico rudimentario como el que puede haber en cualquier edificio oficial hoy en día. Tuvo que haber una desgracia para que esa industria se desarrollara. Yo lo que sostengo en este libro es que va a ocurrir una desgracia tecnológica grande, porque están las herramientas para ello, y que será entonces cuando nos preocupemos. El volar un dron los fines de semana es muy bonito y muy divertido, pero nos preocuparemos de qué hacer para impedir que lo vuelen cerca de un edificio oficial cargado de explosivos o con una impresora 3D si ponen un arma de fuego preparada para disparar. ¿En qué te basas para decir eso, ¿no? Que se va a producir una gran desgracia tecnológica del tamaño de la magnitud de los atentados del 11 de septiembre? Simplemente en 3 cosas. Primero, la lógica. Si alguien es capaz de montar la que montó el 11S para lograr un evento de efervescencia mundial, hoy en día lo tiene mucho más fácil gracias a la tecnología. No tiene que comer la cabeza a 5 pilotos suicidas, hacerles dar un curso de avión, secuestrar un avión. Hoy en día todo es mucho más sencillo. Y además no corre el riesgo su vida, lo puede hacer desde las montañas recónditas de un país lejano sin ningún tipo de problemas. Primero la lógica, luego la tecnología. La tecnología hoy permite eso. Yo hoy he venido a Barcelona en el AVE y he pasado un arco metálico que ha detectado que no llevaba ningún tipo de explosivo. Es absurdo. Es absurdo porque si yo tengo un dron que me cuesta 1.000 euros y lo cargo de explosivos y le programo o lo vuelo para que se estrelle contra el tren a alta velocidad... Eso puede pasar. No es que pueda pasar, es que es un commodity. Eso es el atentado terrorista más barato que hoy se puede hacer hoy en día, y el efecto es el mismo. El intentar que por pasar por un arco metálico no haya un objeto, cuando luego el objeto va a recorrer 800 kilómetros y aparatos como los drones valen 1.000 euros, es realmente un commodity. Y luego, perdóname, una última cosa, que el FBI ya ha detenido talleres clandestinos de terroristas en las montañas de Pakistán ensayando la utilización de armas de fuego con drones y la utilización de drones como cargamentos de explosivos. Esa gran desgracia, ¿qué forma puede tener esa gran desgracia? Por ejemplo, un apagón tecnológico, un apagón eléctrico, es decir... Bueno, hemos visto cómo Estados Unidos, con las centrales nucleares en Irán, logró fusionar el núcleo y inhabilitar la central nuclear por medio de un software en un pendrive con el virus Stuxnet. Es decir, hemos visto cómo el daño puede ser catastrófico. Un ataque a una presa que contenga un montón de agua a la salida de un pueblo puede inundar el pueblo, se puede envenenar el agua, se puede cambiar el sentido de los semáforos. Un joven de 19 años en Polonia, simplemente viendo cómo funcionaban los tranvías de su ciudad, construyó con un mando de distancia de televisión un mando con el que iba cambiando las vías mientras andaba por la calle. Empezaron a aparecer accidentes que no tenían ningún sentido en esa ciudad y un montón de heridos porque las vías del tranvía alguien las había modificado y el chaval lo tomaba
como una diversión mientras pasaba por la calle iba cambiando las vías. Al final le detuvieron. Si un chaval con 19 años puede hacer esto, ¿qué no puede hacer una organización terrorista con una motivación y con medios? Se puede incluso hacer atentados personales, ¿no? Se puede hackear, que es otra cosa que me ha inquietado mucho de tu libro, El quinto elemento, se puede hackear un marcapasos. Todo lo que esté conectado a Internet es vulnerable. Y efectivamente hay marcapasos hoy en día, hay más de 200.000 marcapasos en el mundo que están conectados a Internet para controlar y modificar vía remota por Wi-Fi el biorritmo de ese marcapasos. Nos puede parecer un poquito Gattaca, ¿no? Un poquito ciencia ficción, pero la realidad es que ya hace algunos años el expresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, alertado por el servicio de inteligencia, fue operado de urgencia ante el riesgo cierto de un atentado a su persona accediendo al marcapasos. Le operaron de urgencia y le cambiaron el aparato porque sabían que era perfectamente vulnerable y que cualquiera podría haber accedido a él. Y ante el riesgo cierto de que eso se produjera, le operaron de urgencia. Hay algo que también que mencionas en el libro y que a mí me llama mucho la atención, y cualquiera que lo lea yo creo que será una de las cosas con las que se quedará más, que existe una Internet profunda, ¿no? Una Internet que no es superficial, que no sea a primera vista, que no es la que sale en Google, ¿no? Una Internet profunda donde tú mismo, si lo deseas, puedes contratar a un sicario por $20.000. Sí, es un mercado libre que funciona de una manera, yo diría que hasta natural. Nadie se escandaliza de nada y todo vale. Internet es como un gran iceberg en el que vemos una parte superficial por encima del agua, pero sin embargo se intuye una parte mucho mayor por debajo. En esa parte mayor está la Internet profunda, que se divide entre temas ilegales, entre temas... se puede comprar droga en cualquier parte del mundo, cualquier tipo de droga, contratar un sicario, contratar un hacker que entre en una cuenta de correo electrónico por precios como los 20 o los 30 euros, no más. Y también está toda la parte militar que funciona codificada por debajo de la red. Son efectivamente páginas a las que no se accede entrando en Google, es un proceso un poquito más complejo. ¿Cómo se accede a estas páginas? Se accede a través de Tor, que es un navegador anónimo que permite el acceso a este tipo de contenidos. Anónimo teóricamente, porque ha habido ocasiones en las que el gobierno americano, cuando los temas iban ya subiendo de intensidad, si eran un riesgo de seguridad nacional, lograba detener e identificar a esas personas. Hay quien piensa que Tor no deja de ser una herramienta del gobierno americano en la que se permite el menudeo, por ejemplo el tráfico de drogas, la pornografía infantil, pero que cuando hay algo realmente importante, ellos sí que tienen esa llave para identificar quién, cómo, dónde y poder detenerlo. Mencionas en tu libro que existe la posibilidad de crear un virus personalizado en base al código genético de una persona. Volvemos a los posibles atentados terroristas, ¿no? Pero personales sobre todo. Creas un virus a medida. Son los crímenes del futuro. Son los crímenes del futuro y son los que vamos a ver. Hoy en día, por medio de la biología molecular, uno puede crear efectivamente, basado en el ADN de una persona, un virus que le afecte un biorritmo distinto y que no afecte al resto de personas que están en una habitación. Todo eso hoy en día es posible, y no es que sea posible, es que tenemos ya noticias de cómo los servicios de inteligencia han detenido gente que estaba ya trabajando en este tipo de actos criminales. Ya para acabar, Alejandro, entonces la solución, ¿cuál es, no? Porque tú lo dices en tu libro, ¿no? La Tercera Guerra Mundial ha comenzado y todos somos soldados en las trincheras, ¿no? Todos tenemos un uso, ¿no? Un uso involuntario, obviamente, en esta ciberguerra, en esa Tercera Guerra Mundial, en forma de ciberguerra. ¿Qué podemos hacer? ¿Volver a las cavernas? ¿Sería la opción o...? No, yo creo que no hay que volver a las cavernas. La tecnología está aquí y es maravillosa y hay que disfrutarla. Lo que sí que tenemos que ser es conscientes de que todo avance tecnológico tiene también un riesgo cierto detrás. Y tenemos que tener la suficiente cabeza para minimizarlo, sabiendo que no podemos abstraernos totalmente. Sí podemos abstraernos del pequeño menudeo, de infectarnos con un virus, de una estafa a través de Internet, de un pequeño phishing, pero no podemos abstraernos y volvernos totalmente inmunes, por mucho que tengamos un gran antivirus o 18, o si al final quien está al otro lado está suficientemente tecnificado, y hablamos ya criminales, terroristas, fuerzas del orden público, es muy difícil que podamos impedir que accedan a nuestros terminales. El quinto elemento, espionaje, ciberguerra y terrorismo, una amenaza real inminente. La recomendación de hoy: en Boira no os podéis dejar de leer este libro porque realmente os va a preparar para lo que pueda suceder. El gran hermano ya está aquí. Bueno, hace tiempo que está aquí ya, ¿eh? Está para quedarse, que es lo malo. Está para quedarse, que es lo malo. Alejandro, gracias por estar en Boira. Muchas gracias.